hermano. Buenas noches. Puedo acusar de acoso, ¿eh? Por alzarme la voz. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, se puede. Ya se puede. Ah, Como, no. como está tan vago el tema, puede ser insulto, Yo nunca he grosería, demandado medio a nadie, feo. nunca he demandado a nadie, pero te puedo demandar a ti y nos arreglamos por abajo. Bueno, a ver, Hoy tenemos un invitado muy de especial, lujo, de lujo. Patricio Eufrasio Solano. Él es licenciado en Lenguas y Literatura Sí, Hispánica, una maravilla. maestro en Letras, ambos por la UNAM, así como doctor en Historia por la UAP. Estancias de investigación tiene en la Universidad de Georgia, en la Universidad Complutense, y bueno, ha sido también funcionario público, ha trabajado en la Secretaría de Cultura, O sea, ha tiene sido sus investigador. pecados, tiene sus pecados. Sí, sí, todos. Cualquiera tiene pecado. Oye, fíjate que es una de las carreras que me hubiera gustado estudiar, man. Letras. Sí. Es, No, o sea, no sé ni por qué ni vocación a lo mejor tengo, pero cuando yo escucho gente que maneja esos temas, la verdad es que me da una envidia terrible porque el lenguaje, la construcción de la idea a través de la palabra, yo creo que es la base del raciocinio y del diálogo, del entendimiento, de la convivencia, de la socialización, qué sé yo, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Les voy a contar una anécdota de un poblano, Ajá. ustedes, que fue mi profesor. Ustedes tienen aquí un museo que se llama Erasto Cortés. Sí, que está, Es uno de los museos más importantes de lo grabado en el rescató, si no mundo. mal recuerdo, Alberto Beltrán, Melquiades, ¿no? Alberto Melquiades Beltrán, que es uno Beltrán. de los citas y de las vacas sagradas del grabado, vino en 2 ocasiones invitado por una cuestión mía a ver los contenidos de este museo. Sí, 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 está toda la Pero, colección pero ahí, las Erasto Cortés, planchas. además de ser un gran grabador en su momento, fue un gran recompilador de todos los grabadores de aquel entonces. Y su hijo, Jaime Erasto Cortés, fue mi profesor. ¿Mm? Jaime Erasto Cortés, el hijo de Erasto Cortés, era una de las vacas sagradas de la Facultad de Filosofía y Letras. Uno se tenía que hacer a un lado para dejarlo pasar, como si venía Díaz Barriga o si venía alguno de los otros. Y Jaime Erasto Cortés era de este tamaño así, bien prendido siempre con Sí, como así de Rodolfo. pajarita. Impresionante Jaime Erasto Cortés. Y el primer día de clases que tuvimos precisamente de la Facultad de Filosofía y Letras, habíamos como 150 alumnos ahí con él, ¿no? Y entró, habíamos de todo, así. Había hasta un chavo que llevaba así su pluma de ganso con su tinta, uno que iba con capa, o sea, había cualquier cantidad de locos en este asunto. Y Jaime Erasto Cortés se paró en silencio hasta que todos guardamos silencio y de repente nos dijo: bienvenidos a la UNAM. Y entonces, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM no hace ni poetas, ni escritores, ni ensayistas. Aquí hacemos licenciados en Lengua y Literatura Hispánica. Si les va bien y se reciben, van a terminar de profesores de secundaria en algún pueblo jodido de este país. Así que ustedes ¿Eso fue sabrán. hace cuántos años? Pues les digo la verdad. Así que ustedes sabrán si se quedan o no. ¿Hace cuántos años fue eso? Uy, 1970 y tantos. 70 y tantos. O sea, ya desde esa época se La veía que el tema mitad, no iba bien. la mitad del salón se salió. Ya cuando se salió nos dijo: ahora sí, vamos a aprender y lo primero que van a aprender es hablar bien. Eso nos dijo Erasto Cortés. Y efectivamente, todo lo que es la formación profesional de la lengua y de la literatura es árida, por momentos es pesada. Donde se pone a todo dar es cuando empiezas a ver a los autores, cuando empiezas a ver Sí. novelas, cuando ¿Qué, empiezas a ver qué, qué géneros. será más difícil, la matemática para los estudiantes en esos momentos o la literatura, las letras? Bueno, por ejemplo, para la métrica se necesita un grado de matemática. Cuando vas a entrar a la A poesía, la poesía. la métrica es una situación necesaria para poder entender. Nosotros hablamos, en nuestro lenguaje es grave, nosotros hablamos en cadencia grave, ¿sí? Los sajones hablan esdrújulos, su cadencia es esdrújula. Y nosotros hablamos en cadencias pares. Por eso, por Bueno, eso, pero eso es las, heredado de las lenguas por romances. eso las marchas Ajá. nos dan a toda. Las romances son la base de todo, Mexicanos claro. al grito de Sí, guerra, ¿sí? sí, sí, sí. Los Ujú. sextos, los octavos nos permiten, pero nos sentimos solivillados cuando se rompe esta métrica y entonces escuchamos los sonetos, porque la métrica de los sonetos es más larga y son 11 versos Pero encabalgados están en una presentes las canción. matemáticas. Sí,
porque se Y van de manera, contándolo sí, así. Sí. al igual que la música que va inmersa en la situación de las matemáticas. Cuando alguien necesita explicar dentro de la métrica esto, sí se mete en un problema. Si no entiende o si no por lo menos eh, 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 conoce algo de la matemática elemental. No la necesitas para hacer un poema, pero te ayuda si conoces música y métrica. Te ayuda a entender Sí. cómo lo vas haciendo, la acentuación y estas cosas, ¿no? O sea, la inspiración y la musa son Sí, eh, matemáticas. matemáticas, Sí, pero no sí. estudiadas, sino aplicadas Innatas. Sentidas, con el así, de alguna sentido manera, común, con el exactamente. sentido de la Ujú. composición. Esto te ayuda todo, desde la... Mira, a los que estudiamos literatura les pasa que a los médicos, ¿no? Te le encuentras a uno que es médico y le preguntas, oye, ¿qué me darás para este, para el otro, no? A nosotros nos preguntaron, oye, ¿por qué no me recomiendas un buen libro? Mm. Pues, es un buen libro, pues, ¿de qué, no? Como Ujú. de qué. Mi mamá me decía cuando me iba de viaje, tráeme un suéter, por favor. Sí, mamá. ¿De qué color? Del color que sea, pero que esté Es un bonito. buen... Y le digo, oye, que esté bonito, ¿sabes? Es una cosa muy difícil. Algo así, ¿no? Sí, pues, un buen libro, si no, pues, sí, pues, de historia o de qué, de historia, de literatura, de poesía, de qué, ¿sí? ¿De qué? Entonces, ¿qué es un buen libro? Un buen libro es en el que tú te vayas a identificar de manera O plena en sea, ese sería el momento. punto de vista del Sí. lector o sí se pueden clasificar dentro de la amplia gama que hay, sobre todo en español, libros buenos, libros magníficos y libros malos, libros Sí, hay libros mediocres. malos, espantosos. Ustedes tienen un escritor aquí muy prolífico que debe tener como 34 o 35 libros y yo no conozco dos que sean buenos de él, ¿eh? Pero ¿Quién? sin ¿De quién embargo, hablas? de uno, de los de la familia Palú, que escribe de Pedro espanto. Ángel Palou. Sí, no, del hijo. Sí, sí, Del sí, hijo, sí. del No hijo. del profesor ya Sí, fallecido, sí, sino no, del sí, del hijo. escritor. Y Ah, bueno, pero es que Pedro, qué bueno que tocas ese tema. Es Ujú, interesante, ujú. porque Pedro se debe al padrinazgo de Carlos Fuentes con el grupo aquel de Volpi, Del sí, crack. mira, del yo crack, creo que es Ujú. del un crack. mito eso, ¿eh? No, no, espérame, Sí. Volpi sí creció, ve No, lo que ha hecho Volpi, Volpi. pero Volpi Es hubiera impresionante. crecido Pero sin el grupo. O Pedro sea, sí, como que sí, entró de funcionario de secretario de sí, Cultura, sí, hizo sí, el sí, libro, la novela esta del Después se box. fue de rector de la No, UDLAP. no, espérame, sí, la del box, Sí, con la muerte entre sí, con los la muerte de puños, los ¿no? puños se yo llama. estuve en algunas cosas de esa porque nos invitó a comer. Este programa no lo oye nadie, así es que me da, tengo problema yo que se entere. Ujú. Nos invitó a comer Pedro a su casa, a Enrique Montero y a mí, y a Pedro Padre todavía vivía, y no me acuerdo quién más fue. Y nos empezó a contar el Ujú. asunto de la novela de los puños. Del boxeador. Sí, el Sí, sí. boxeador que era bolero. Sí, que Que lo andaba en el centro, inspiró, Sí, sí. justamente. Sí, el sí, que sí. lo inspiró fue Enrique Montero. Ujú, ujú, Enrique ujú. Montero fue el que lo ¿Ah, inspiró. sí? Sí, 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 Ah, sí. mira. Pero O sea, yo lo, Enrique Montero crea el personaje del boxeador. no, Ujú, ujú, lo inspiró en meterse en ese ujú, tema, ujú. porque Lo O sea, alentó a en que la fuera. historia. la Ujú, fuerza que ujú, tenía en esa época, ujú, bueno, mucho ujú. antes Enrique era en La Voz de Puebla y manejaba el tema de los deportes. Sí, sí, que era un El béisbol, el cronista fútbol, la lucha deportivo. libre, el Ujú, box, ujú, etcétera. Entonces, por eso es ujú. que lo mete. Pero yo sí he leído o intentado, perdón, creo que es correcto, ¿no? He intentado leer algunas de las novelas de Pedro y no sigo, o sea, entro y no sigo. ¿Esto es un defecto del escritor o es un defecto del lector? No estoy No, acostumbrado a su no, estilo. yo creo que tiene que ver también con el momento de lo que les... Y Mira, me pasa con muchos autores, ¿eh? sí, No, no es el único. todo el mundo habla En busca del tiempo perdido. Son 7 novelas. Y todas comienzan con Por el camino de Swan. Ujú. Todo el mundo habla que la debe uno leer, porque es imprescindible leer. ¿Sí? Cuando le empiezas a leer y no estás de ánimo, no puedes. Yo intenté 3 veces leer esa y no pasé de la segunda A de mí me la pasa lo segunda. mismo con el Quijote. Nunca he podido. Sí, No, es bueno, Nunca he difícil. podido el con el Quijote. Quijote no lo puedes leer como Sí, un libro. sí, El Quijote tienes que leer los capítulos por entregas porque son aisladas en muchas ujú, cosas. Eran entregas, ujú, entregas. Por eso es que no dices quién ha leído todo el He Quijote. intentado con varias versiones y sí. la verdad es que nunca he podido con el Quijote. Búscate la de la Real Academia o de la más reciente, que es muy barata,
y está en castellano moderno y es muy interesante. Mira, yo en la preparatoria leí con mucho gusto a Solzhenitsyn y sin embargo nunca pude leer una que se llamaba Pabellón de Cancerosos. Nunca pasé de del segundo capítulo. En cambio, todas las otras alrededor del Gulag eran impresionantes para leer. Y Y Vargas Llosa, pesadas, Vargas Llosa siempre me y gustó. pesadas O las sea, siempre me claro, gustó Vargas Llosa. pero Sin no embargo, todas. sin embargo, algunas de sus novelas a la mitad decía yo, algo pasa. Pero La Guerra Ya del las Fin del Mundo, ideológicas las estaban La las Guerra del del Fin del Chivo. Mundo, sí, Ujú. La Guerra del Fin del Mundo es una Bueno, novela sus novelas, la del, sí. la tía Julia y el La tía Julia y el Esa es escribidor. buena, escribidor. esa Sí, es sí, buena. La tía La Julia y la el tía Julia y porque el además la escribidor es anécdota es buena. morbosa. Ujú, Es ujú. morbosa. Claro, tiene una Y cantidad de entonces morbo, uno claro. busca ese ¿Cómo se tipo de llama la novelas. del cuartel militar que están en Pantaleón y las Pantaleón y las Las visitadoras. visitadoras? visitadoras, Y ¿sí? la del Chivo también Esa tiene una particularidad. esa tiene carga política, pero La, está bien, bien la hecha. novela de la fiesta del Chivo es una novela editorialmente perfecta. Incluso a la mitad físicamente de la novela, hacia la mitad. Ya sabes, toda la primera parte va a venir el desglose del otro, a la mitad física del libro. Es impresionante esa novela de este hombre. A ver, Sí. yo he leído muchas cosas en Facebook, sobre todo me aparecen, no sé por qué, anuncios de cursos para aprender a escribir, hacer crónica, reseña, cosas de este tipo. Y te dicen que en 3 meses vas a escribir una novela. No te Sí, 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 aparecen sí, esas sí, sí, cosas a sí. ti. O a ti te aparecen puras cosas de pornografía. ¿O No, qué? para nada. El Tinder y esas cosas, el OnlyFans. No, pero sí salen muchos. Y he visto que hay gente que cae Sí, claro. y paga Sí, claro. y paga. Y Y paga entonces mucho. piensan que con eso ya van a ser escritores. Si yo te preguntara tiempo atrás, hace 25, 30 años, oye, quiero escribir un libro, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me dirías? ¿Cuál sería el ABC? Primero ponte a leer. Primero ponte a leer, primero Lo primero ponte es a leer. esa. Sí, de muchos escritores se dice que han escrito más libros de los que han leído. Y eso es verdad, hay gente que no lee. En primer lugar, yo te diría, si vas a escribir en tu idioma, lee en tu idioma. No leas, En otro no, inglés, no leas o una traducciones, traducción que por no es más siempre buenas buena, que ¿no? sean, no las leas. Sí, claro. Segundo lugar, escribe sobre una anécdota que conozcas perfectamente bien. Los que no conoces normalmente bien son las propias. Una anécdota propia, la Eso que dicen sea. que el primer libro que Sí. haces es tu vida de alguna manera, ¿no? Que sea una Anecdótica. anécdota propia, o sea, una anécdota propia no tiene que ser tuya. Yo estoy escribiendo una anécdota propia que no es mía, es de mi mujer, es de la familia de mi mujer ¿Y en qué actualmente. acaba? ¿Sí? Apenas estoy escribiendo apenas estoy escribiendo la serie, ¿sí? La Está primicia, en ¿no? proceso. En cambio, Está en proceso. en cambio, el libro que sí terminé, que mandé a un concurso al certamen de la Fundación Poniatowska en febrero, es una anécdota de Puebla, específicamente del Alto. Yo empecé a trabajar en el Alto, entonces conocí el mundo del Alto y es maravilloso el mundo del Alto. Entonces la anécdota tiene que ver con el Alto, no es conmigo, sino con una persona que conocí del Alto. Entonces que la anécdota la conozca. Y segundo lugar, que estés dispuesto a decir la verdad sobre eso. No que la adores, ¿eh? Porque si la vas a adorar no va a funcionar. Pero Sí, tienes que sí, novelarla. sí, sí, o sea, los personajes Pero siempre cuando son... empieza a novelar, pues uno empieza a faltar a la historia, a la realidad. No, en realidad lo que haces No, porque es acomodar una vas serie de cosas. acomodando. Cuando vas a crear un Cambias los personaje, nombres, tomas cambias, algo de aquí. sí, Pero claro. la anécdota, o sea, si a ti te toca hablar de tu papá, tienes que hablar del personaje del padre, pues únicamente del personaje que hablas es del tuyo. Tienes que hablar con la verdad de tu padre. Si no estás, no No estás, no, matizarlos. no. Si tu papá fue muy bueno, que sea bueno. Si tu papá fue muy malo, que sea malo. Ujú, Si tu papá fue terrible, que sea terrible. ujú. Cuando Octavio Paz escribe Pasado en Claro, que es uno de los últimos libros de poemas que escribe al respecto, y tiene que escribir sobre el padre, es terrible. El padre era borracho, acaba muerto arrollado por un tren, él lo tiene que levantar en pedazos en una bolsa. Había ido a Santa Marta Catita, que era donde tenía a la mujer, al amante, que es la mamá sabía, él era un niño bien, amaba Sí, todo ese asunto, era terrible. Y cuando escribe sobre él en Pasado en Claro, es tremendo. O sea, esa anécdota la cuenta. Es tremenda, sí, tremendo lo que él tiene que escribir para poder salir de ese asunto. ¿Será el escritor más completo mexicano, Octavio Paz? En algunas cosas sí, en otras no.
Por ejemplo, si uno lee El Ogro Filantrópico, Ujú. entiendes una serie de cosas de la política desde una óptica inteligente como era la de Octavio Paz. Si lees precisamente El Laberinto de la Soledad también, Ese sí, si claro, es que claro. es. Pero si lees, por ejemplo, algunas de las cosas de Vislumbres de la India, cuando él fue Cuando estuvo embajador en como la India, embajador. está permeado por una fantasía que él ve en la India y está enamorado de su segunda mujer. Se casa en la India bajo un nim en la embajada, está enamorado. Marillo Paz es una mujer muy singular, había estado casada con un francés, le pone los cuernos al francés con Octavio Paz, pero él idealiza una O serie sea, de lo cosas normal. y lo idealiza. Y cuando te cuenta Vislumbres de la India, cuando él va entrando en el barco y te cuenta la entrada al puerto, wow, tú dices, no, qué guau. Y vas a National Geographic y lo ves y dices, guau, está peor Vallejo, ¿no? Está mejor Vallejo. O sea, Acapulco después Sí, del bueno, huracán, a ¿no? lo mejor el momento Pero él que lo lo ve y vio dices, él, el momento Lo que lo vio, idealizó lo idealizó. por una circunstancia personal. Sí, exacto, porque está viviendo una serie de cosas ahí tremendas, este asunto, ¿no? Octavio Paz, mucho de lo que es cuando joven se lo debe a la poblana, no se Elena, lo Elena debe Garro. a Elena. Elena. Cuando ellos van al Congreso de Escritores en España y todo, quien lleva la batuta Es es ella, Elena. es ella. Él era una niña bien que se va en ese entonces a México a estudiar a la UNAM, había sido un escándalo. Y allá conoce a ese niño medio ñoño que era Octavio Paz, hijo de su mamá, y estudiando leyes porque quiere ser diplomático, pero no haya cómo, pero quiere seguir escribiendo y todo. Y es Elena la que impulsa todo el asunto. Elena es la que hace todo para que se vayan en una camioneta de aquí a Estados Unidos y después se embarquen y vayan allá, y allá ella es la que lo lleva al frente y se enreda con uno y con otro, y llevan a Silvestre Revueltas, que es un borracho, y lo cuenta todo la mujer. Es maravilloso lo que Elena Garro cuenta. Y lo que cuenta Octavio Pazos dice, no, pues estuvieron en dos cosas diferentes. Y es Elena Garro la que tiene la fuerza para contar todas estas cosas. La que forma todo este asunto es Elena Garro. Y Octavio Paz, de alguna manera resentido también en parte por ese asunto, nunca le da el crédito. Tanto que después los primeros poemas de amor se los dedica a Elena Garro y al final toda su obra poética en las obras completas se la dedica a Amarillo Paz, de manera un poco traicionera, terrible, ¿no? Mm. Y por supuesto Oye, de la Virgen enseguida, ¿y, ¿no? y por qué razón los mexicanos seguimos hablando de Rulfo y Porque es un mito. le hacen homenajes, le hacen reediciones y todo, Rulfo es un y mito. no ha vuelto, según lo que se dice, no ha vuelto a salir otro escritor con la No, capacidad, con la fuerza de Juan Rulfo? Yo eso de es repente mentira. leo cosas Sí, que claro. me voy de espaldas de otros autores ya más jóvenes, pero la industria editorial, los opinadores de cultura, los críticos de novelas y todo esto, no le dan el lugar a los escritores porque hay una imagen, Sí, hay un ídolo que es Juan sí, Rulfo. sí. Rulfo Y en las es clases un los escritores te lo dicen. sí, O sea, el modelo que se toma siempre para empezar a analizar un libro es Juan Rulfo. sí. O sea, Pedro Páramo es una gran novela, ¿Hay por algo supuesto. ideológico en eso? Pero El Llano en Llamas, los cuentos del Llano en Llamas tienen una profundidad también asombrosa, porque además tienen una ironía muy distinta a la que existe. Hay algunos rasgos de ironía en Pedro Páramo, pero es una novela tremendista, seria. La revolución pasa allá a lo lejos, Muy en fin, ¿no? O descriptiva sea, de, terrible el sí, sí, asunto. sí, Pero en El Llano en Llamas hay cosas realmente increíbles. sí, sí. Pero pensar que en el mundo nada más existen esas dos novelas, no. Ustedes tienen una excelente novela que la aman y la adoran porque les dulcifica una de las épocas más terribles de ustedes, que es Arráncame la vida. De Arráncame la Ángeles vida es, Mastretta. Arráncame la vida es un novelón, pero dulcifica ¿Y una de la las... habrá escrito ella? A lo mejor yo creo que sí, eso es una Bueno, mujer. ¿quién le ayudó aquí en el marido? ¿Quién? Sí, a lo mejor el marido le ayudó, pero ella sí escribe. En Mujeres de Ojos Grandes se nota que hay Se nota que una hay otra continuidad, pero pluma. hay una continuidad de este asunto. Pero esta novela de ustedes Esa novela está basada en la dulcifica, historia por eso de dulcifica una parte que a la ustedes les es familia terrible. Mastretta de Sí. Puebla, de vivencias en la época de
Por eso, de Maximino Ávila Camacho. Maximino Ávila Camacho. esta época de Qué pena que no Maximino, contaron de la tía Cata, que eso hubiera sido muy interesante. esta época de Maximino es una época tremenda. Y en la novela está romantizado y les parece maravilloso. Y está bien escrita. Sí, Está bien pero escrita. no me... O sea, tendrías que aceptar que esté bien escrita o no. Es cuestión de letras. Pero Bueno, que recibió un impulso del gobierno, de los gobiernos y de toda la industria editorial y la eso jefatura tiene de que su ver exacto. marido, O sea, la jefatura de su marido para lanzar al estrellato este Sí, asunto. hasta el cine llegó. Sí, sí, sí. Eso, yo quisiera ver a otro escritor o escritora que recibiera ese impulso de parte de los no, mismos está grupos. difícil. Esa es la mafia que combate ahora la 4T, Morena, para entrar un poquito en política. Bueno, Nexos, letras libres. Ignacio Taibo II lo conozco Ah, hace va, muchos años, yo porque también. él es español igual que mi mujer y nos conocemos por muchas, de hecho, Yo tuvimos conocí más amigos. a Paco Ignacio I. Yo Venía lo a conocí comer como mucho padre yo. de ellos cuando todavía escribía en el En el Universal. Universal, el gato oculto. El gato oculto. O sea, oculto. escribía y dibujaba. El gato Sí. oculto del Universal era de Sí. Yo Paco Ignacio Taibo I. tengo cosas Pero yo con dibujadas de Paco él, Ignacio dedicadas a Taibo, mí. sí, con dos me traté bastante, incluso tratamos cosas juntos cuando juntos escribieron junto con un cubano la biografía del Che y todas estas cosas. Y él, una de las cosas que mencionaba era que en este país, precisamente, los, entre comillas, grandes escritores eran impulsados por toda una mafia editorial. Y él en ese entonces Y gubernamental. se decía contrario, yo jamás voy a tener un puesto y jamás voy a tener esto y jamás voy a tener el otro. Y jamás hay que decir jamás porque más tarde o temprano te muerdes la lengua. Sin embargo, el impulso que Paco Ignacio le está tratando de dar a esta parte de la que tú hablas, a esta otra existencia de las letras, tiene algo loable, pero también algo terrible. Es Sí, como tiene un querer, sesgo ideológico terrible, es ¿no? como Pero está querer, haciendo fácil el camino para que los jóvenes, los es lo que yo niños, decía, entren a la lectura. Sí, Eso se me hace interesante. esta parte eso me es de parece bien. reconocérsele. Sí, Sí. sí. Pero Igual que pensar que Fritz Glockner, todos que van a también ser entra en ese lectores camino. es como pensar que todos los que van a aprender una guitarra van a terminar siendo Eric Clapton, ¿no? Claro, Pues no, claro, claro. ¿no? Y hay una parte que sí, que nunca va a llegar y que va a terminar siendo nada más en las fiestas. De los y en escritores mexicanos contemporáneos, ¿cuál sería tu favorito? Bueno, Volpi es uno de ellos. A mí me parece que A mí me escribe parece sí. sensacional. Incluso en esta cosa tan extraña que hizo sobre el caso de Cassés, Cassés, buenísima, porque buenísima. no es una novela, no No, es una crónica. Es una investigación. Y cuando la lees dices, "Ay, Es una novela policíaca, Sí, ¿ves? fina, Sí. fina, Es que deja en evidencia impresionante, ¿no? Sí, la impresionante lo que describe improvisación de Loret Sí, y de todo el sí. grupo que arma el asunto de la detención. Entonces es muy buena, ¿eh? Sí, Muy buena. es bastante buena. Y leo más o menos con frecuencia lo que escribe en Reforma. Claro, los sábados, sí. No solamente él, sino ay, se me fue ¿El hijo de nombre. Silva Herzog o quién? No, Es bueno también, no, pero en otros el que escenarios. escribió Dios es redondo, de fútbol. Ay, ¿cómo se llama? Pero no es en Reforma. Sí, como no, el del fútbol. Sí, Juan Villoro. Juan Villoro. Ujú. Juan Villoro escribe también cosas muy interesantes y tiene una prosa muy a toda. Este hombre del Vendedor del Silencio, el biógrafo de Mira, Santana, ¿cómo se llama? Él, Fruta Verde, leemos, el orgasmógrafo, sí, ¿cómo que viene el seguido a la el UAP. el seductor de Enrique la patria, Serna. Enrique Serna. A mí me gustó el seductor de la patria. El contenido. Y El Vendedor del irónico. Silencio de Ese no Bustamante. lo he leído. Pues a mí me parece una Ese novela La verdad extraordinaria. no lo he leído. El vendedor del silencio, Ujú. sí. Sí, el vendedor Que es sobre denigre. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero el seductor de la patria sí me Ujú. parece una investigación muy curiosa y sobre todo la forma tan dramática como nos cuenta esto tan dramático que existe, ¿no? Y tiene una crítica también terrible a los intelectuales, el reino de los animales, ¿sabes cómo se llama esa novela? Sí, y Que es yo una creo que- burla y una crítica y por eso no es muy bien, Yo creo digamos, que en aceptado ese por... sentido sigue a Buendía. Antes de que mataran a Buendía salió un libro que se llamaba Los Empresarios. Es muy poco conocido. Sí. Buenísimo, Sí, Los sí, Empresarios. Y fue poco antes de que lo mataran. Y dentro de los tantos rumores había de que había sido precisamente por ese libro y no por las otras cosas que lo habían matado. Y yo recuerdo dos de los artículos, uno de Coca-Cola y uno de McDonald's. Ujú. La investigación que ella hacía Buendía y la prosa con la que
le daba tanto a McDonald's como a Coca-Cola, era terrible, tremenda, así como para así pensar en matar, y que alguien se lo quiere echar. Y es un libro poco conocido al respecto en ese sentido. Y Sí, eh, los empresarios. los Yo empresarios, me acuerdo de él, exactamente, sí. los empresarios. Y es, ¿Qué es? ahora, de los más jóvenes, te soy sincero, no lo sigo mucho. En eso ya me pasa lo que Borges decía, que más importancia en releer que luego leer. Ya. Y leo ahorita, ya no hago trabajos técnicos, ya no hago Ujú. nada de historia, ya no hago nada de ese asunto. Publiqué 8 libros en Puebla y con eso tengo más que suficiente. ¿Sí? Y ahora nada más hago ficción. Entonces leo más bien ficción. Ujú. Y leo ficción que eh, tenga que ver con lo que me interesa escribir actualmente. Y no hay muchos mexicanos que escriban de esa naturaleza, ¿no? No hay mucho que me guste. Patricio Freso, yo te quiero cambiar el tema. Quiero que hoy vayamos a la cultura. Eres también historiador. Gracias, claro. Y he leído tus artículos y hay una crítica que pues por eso ha quedado sin personajes interesantes, que no tenemos figuras relevantes en el gabinete federal y que los gabinetes estatales y municipales están llenos de improvisados. ¿Qué está Sí, pasando en Puebla? Improvisador. sí. Sí. Mira, ¿O tienen experiencia? yo llegué a Puebla aquí por una ilusión muy curiosa. Estando en la UNAM, yo tuve como profesor de la maestría alguien que nos habló un día en Estética y Arte, nos mostró y nos dijo, les vamos a dar un lugar maravilloso. Y nos mostró la biblioteca palafoxiana. Y yo le dije a Arnulfo, yo iba a ir en ese entonces, mi mujer es española, íbamos a ir a España. Y le dije, oye, ¿dónde está? ¿En qué parte de España? Y me dijo, no, está en Puebla. ¿Cómo que en ¿Quién Puebla? era tu profesor? Arnulfo Herrera, Ujú, el doctor, hoy doctor, en aquel entonces era maestro. ujú, Y yo le dije, aquí en Puebla está, ¿cómo que en Puebla? Sí, sí, en Puebla. ujú. Entonces, cuando yo vine aquí a Puebla, lo primero que hice fue personarme en la biblioteca Palafoxiana y decir, vengo al grupo de investigación que dice aquí en el diario Ujú. oficial que debe existir un diario de investigación, porque a mí me parece maravilloso. O sea, yo soy de los que cree que si uno quiere entender el coloniaje en la actualidad, debe estudiar la biblioteca Palafoxiana, porque en ese entonces España es la inventora de la colonia en todos sus aspectos. Bueno, llegué, me dijeron, no, no se puede. No se puede entrar. Aquí la directora es la dueña y ya. Y nunca me dejaron ¿Quién hacer era Y la eso. directora ¿cómo de se entonces? llamaba? Era Una una doctora, doctora, sí, que era estuvo ahorita durante me muchos acuerdo cómo se años. llamaba, Y, 30 años sí, duró, o más. 30 Y años duró. solamente entraba Efraín Castro, Exactamente. solo entraba Efraín Castro, Pedro Ángel. Sí. Pedro Chico le ayudaba, Sí. ahí le cargaba los libros, se subía y demás. Entonces, Y no me acuerdo quién otro, pero era sí. súper limitado. Nunca me dejaron entrar, hasta Súper que me dieron el limitado. premio de investigación histórica, me dejaron entrar 2 horas a la semana. Ujú. Bueno, pero entonces me empecé a interesar sobre su cultura. Yo no podía creer que siendo ustedes dueños de esa riqueza cultural, no hubiera 500 investigadores, ¿no? Porque 500. no te dejan consultar los O sea, libros. O sea, era impresionante, yo no lo podía creer. Entonces empecé a interesarme por su cultura y después empecé entonces a conocer cómo eran las entretelas de los que manejaban la cultura. Las mafias Y culturales. al primero que conocí fue Pedro Ángel Palú Padre. Yo hice mi primera investigación en la UNAM sobre los intelectuales en el país. Y entonces empecé a buscar cuándo el gobierno había cooptado a los intelectuales. Y los empezó a cooptar Echeverría. Ujú. Y en las juntas que había regionales, yo empecé a leer todas las juntas regionales en aquel entonces allá en Los en intelectuales México, orgánicos, los ¿no? intelectuales orgánicos, y empezó a aparecer en las reuniones en Puebla Pedro Ángel Palú Padre. Ujú. Y yo decía, ¿y este señor quién es? ¿No? Empecé a leer sobre él y me enteré que era profesor de fútbol y no sé qué. Pues quién, ¿no? Era el prefecto del Oriente, ¿no? Del Del Instituto Oriente. Bueno, entonces empecé a conocer cómo estaba no estructurada, poblano, por cierto. cómo Ah, estaba ¿no? estructurada No, la él era de mafia, Orizaba. las estructuras poblanas de la cultura aquí. Ujú. Y entonces encontré precisamente a Efraín Castro, a Pedro Ángel Palú y a otros 2 o 3 nada más que estaban ahí metidos en esta cosa, que eran los que controlaban la situación cultural. Y eso provocaba que los que eran funcionarios de la cultura estuvieran o aceptados por ese grupo o cortados por Exactamente. ese grupo.
Ujú. Bueno, esto siempre es en detrimento de las situaciones culturales. Si todos vamos a tener que pensar igual, la cosa no vale de alta ni función. Ujú. Y Puebla tiene tal riqueza cultural que un grupo no la puede abarcar, aunque fuera de 100, el grupo no Ujú. la puede abarcar. Cuando empecé a investigar sobre los ¿Y hoy hermanos, tenemos grupo o ya ni grupo Sí, hay? claro, por supuesto. yo creo que sí hay grupos, pero que no tienen ni la visibilidad ni la fuerza y tampoco tienen una ideología muy clara hacia dónde Ujú. quieren ir. A mí lo que me parece más dramático actualmente en la cultura es que no existe ¿Quién sería el grupo dominante culturalmente hoy? Pues yo no lo identifico, Bueno, es ¿no? que no hay industria no, editorial Pero mira, tampoco había un gubernamental. mira, grupo yo, político, yo creo que cultural existe dominante, por, ¿o yo creo sí? que existen por áreas. Ujú. El Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, donde yo El hice el Instituto doctorado, Conchito. No, el bueno, Instituto espérame, Conchita, espérame. Si ahí hay una hay, mafia y sí, claro, quizá la cabeza visible en el pasado era Sergio Vergara, Ujú. que combinaba sus funciones federales con las estatales y controló mucho del centro histórico con permisos, con otra serie de cosas. Y luego como secretario de Cultura, sí formó un grupo. pero yo creo que era una mafia burocrática, no una mafia cultural. O sea, no creo que haya una Ajá. mafia cultural en Puebla. Sí hay una mafia burocrática, hay varias. La, la UAPA y algunas, la UPAEP, con mi muy apreciado, ¿sí? Eduardo Merlo, dan de instrucciones en algunos lugares. Existen mafias Pero más burocráticas, dedicados a los temas religiosos, por ¿no? eso, pero existen más mafias burocráticas que mafias culturales. Aquí no existe un grupo de escritores o de intelectuales que esté dispuesto a cuestionar la ideología o la situación cultural de Puebla. No hay nadie que haga ese tipo de cosas. Sí existen mafias burocráticas que pretenden quedarse con algunos puestos y algunas situaciones de prebendas, La Secretaría de Cultura, el Instituto de Arte y Cultura, la sí, Dirección de O sea, Museos. pero no burocráticos. burocráticos, pero no existe una mafia cultural que digas, este grupo, ¿sí? Que son X, ¿sí? Ujú. Los estridentistas de Puebla, porque están pretendiendo Ujú. que la cultura vaya hacia tal Ujú. lado. No, Ujú. no, eso no existe. Aquí no hay reflexión sobre la cultura, hay reflexión sobre la burocracia cultural, Ujú. sobre la burocracia académica. Pero no existe una reflexión cultural sobre la historia, hacia dónde van, qué quieren hacer, por qué sí, por qué no. O sea, si hubiera una reflexión intelectual, ya hubieran perdonado a Porfirio. O sea, Porfirio es uno de sus grandes héroes. Dos de las cosas más 2 de importantes, abril, nada más la el batalla. 2 de abril, ¿por qué nunca han vuelto no fue nada más Porfirio, fueron los hombres del ejército de Ujú. Oriente. No era Porfirio nada más. ¿Por qué Ujú. no lo han, González Ortega y todos, ¿por ¿no? qué no lo han rescatado ese tipo? No lo entiendo. Oye, quizá el único que lo intentó fue Alfonso Pérez Pliego. Alfonso Vélez Pliego, a mí me parece, yo lo conocí muy poco, pero lo conocí porque estuvimos juntos en el comité para dictaminar los premios que se daban con ACID. Yo estaba, a mí me invitaron desde que llegué a estar en los premios y ahí lo conocí a Alfonso. Y el que haya rescatado por parte de la universidad los inmuebles y una serie de cosas es realmente loable. Pero tenía, No, y la producción literaria. tenía una mano de hierro terrible para el grupo. Tanto que cuando se fueron poniendo uno tras otro de los familiares y conocidos en el Instituto de Ciencias Sociales, llegó un momento en que pusieron a gente que ya no daba más para el instituto. El propio desgaste que sufrió el grupo de Alfonso cuando Alfonso ya no estuvo, provocó que empezaran a tener resquebrajamiento dentro del instituto, que es la única parte más o menos seria que hace investigación, además del ICUAP. Ajá. Pero no hacen una reflexión intelectual, hacen una reflexión académica. Y en Puebla no existe un grupo que sea una reflexión intelectual de la cultura y de cualquier otra cosa. Patricio, y esta fusión de arte y cultura, yo creo que es mejor que la que teníamos antes, ¿no? Antes estaba fusionado cultura Antes con era turismo, terrible, ¿no? antes era terrible. O sea, Moreno Valle fue terrible para unas cosas, buena para otras. Yo no soy adorador de él, pero Pero comprendo sí que fuiste funcionario en esa sí, administración. además, hay que aceptar, te guste o no, Ujú. que tenía un proyecto. Te gustara o no te gustara el proyecto, eso es otra Ujú. cosa, pero tenía un proyecto. Ujú. Después de él nadie ha tenido un proyecto. Y nadie se ha puesto a reflexionar culturalmente hacia dónde quieren que vaya Puebla. Ujú. Y ese que quieren que vaya, ¿para qué les va a servir a los poblanos? Tanto en lo práctico como en lo turístico, como en lo económico, como en lo... A ver, yo no estoy de acuerdo. ¿Mm? Porque mira, Rafael tenía un proyecto para hacerse visible a nivel nacional. No le importaba cómo. El trampolín podía ser
la ley Bala, Sí, o la manifestación. la atracción de grandes figuras también. Exactamente, o construir el Museo Barroco, o el CIS, o todas estas cosas, pero un proyecto cultural de Rafael. No, yo no dije cultura. Dije que tenía un proyecto. Bueno, tenía el proyecto de ser el precandidato a la Ajá. presidencia de la Tenía un República, tenía un pero, proyecto de nación. cultural, Sí. cuando tú haces No, un no, museo no. que costó no sé cuántos miles de No, millones, el- barroco, Pero ya y es de no hay, Puebla. espérame, el Museo Barroco no tiene acervo, Ujú. no tiene acervo, el acervo son las iglesias, las parroquias, que ahí está el arte barroco, Ujú. pero haces un museo del barroco. A ver, explícame Internacional. cómo es posible eso. Internacional del barrio. Pero yo siempre dije Las locuras de Luis Maldonado, ¿qué? sí, sí, Luis Maldonado tuvo que ver también en ese asunto. Claro. Yo estaba en el museo en ese entonces y la directora de museos era María Fernanda Matos. Tú eres director del museo del hermano Cerdá. De los hermanos Cerdán durante 10 años. Ujú, Y María Fernanda y yo somos muy buenos amigos. ujú. Cuando María Fernanda vino, Ella era la directora del, la del directora de barroco. museos, era Ah, la la directora de directora del museos. museo. No, no existe el barroco, se fue por el barroco. Ujú. El Ah, barroco fue construido. Sí, 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 sí. Maldonado, sexenio yo de estaba en la Rafael. reunión Sí, sí, cuando sí. Maldonado le pidió a María Fernanda que se quedara para que fuera ella la que llevara el asunto del Museo Barroco. Ujú. María Fernanda venía de ser directora de San Carlos durante 15 años. Sí, sí, Además sí, es sí. hermana de Eduardo Matos No, Montezuma. Ah, no, sí, no, ya, de Eduardo Matos Es la Montezuma, hermana, ya. más la hermana querida. Ujú. Eduardo vino No, en 3 ocasiones. sí, o sea, En San 3 ocasiones con él. Carlos es un punto y aparte. Y María Fernanda le dijo, no, eso es una mamarruchada. Claro, Se lo dijo a Maldonado. pero ¿por qué nadie lo dijo Y públicamente? Maldonado, María Fernanda renunció y Maldonado le dijo, no te vayas, quédate. Y María Fernanda se fue. Ujú. Yo creo que el Museo Barroco es un capricho, pero además terrible. Pero además es una situación concatenada de muchas cosas. O sea, la pérdida de los 8.000 millones que se han gastado, más los 8.000 que dicen que no vamos a gastar, No, ya que creo yo, que pagamos que los yo mil no y ya creo que así vaya a ser. echamos un Ahorita, volado, ahorita realmente, así doy mi como lo opinión, arreglamos que ahí. no creo que ahí se vaya a acabar Con el Hanley asunto. dijimos, a ver un volado. Sí, pero Ya, 2.000 millones. viene desde cómo se gestó todo el asunto. Era una reserva territorial que se le había quitado a una serie de personas para hacer una reserva territorial. Y después se comercializa entre los amigos al mejor postor. Y pasa, acuerdo si de Bartlett y de alguien más, a manos de este y del otro, y finalmente queda en No, manos de Bartlett Naine. lo comercializó. Queda en manos de Naine. Y en Naine está en contra de Moreno Valle, pugna en contra de Moreno Valle. Cuando Moreno Valle gana, se la cobra. Quita esa cosa que era Valle Fantástico. Valle Fantástico. No, a ver, espera. Y él cuenta que no Esa sabe qué historia hacer me con ese tocó a mí, espacio. esa historia me tocó a mí. ¿Sí? Bartlett no comercializa los espacios, se crea el fideicomiso Ajá. El Sí. fideicomiso de la reserva, sí. de la reserva Que administraba los territorial, espacios, los etcétera, predios. etcétera. Cuando entra Melquiades es cuando empiezan a comercializar. Ya. Ahí es donde empiezan a comercializarse y a donar. A la UPAEP, al Consejo Coordinador, A la Náhuac, a la Náhuac, al TEC de Monterrey, TEC, etcétera. Se empiezan a hacer donaciones. al Consejo Coordinador al Consejo Coordinador, ya Empresarial. lo dije, a la UAM misma. Pero Marín era presidente municipal Sí, así es. y Marín había sido el último secretario de gobernación de Bartlett Así que es. tenía el contacto con estos grupos en AIM. Entonces le dan la concesión del predio para hacer el Valle Fantástico. Ujú. Ahí es Un en parque donde- de diversiones, César. pero avalado por Marín. Sí, Por Marín. pero era una reserva territorial que después se fue vendiendo. Pues ya no, sí, por supuesto. ¿Sabes? Y después de haberse vendido, el pleito entre Moreno Valle y Naine deja en un vacío qué hacer con ese espacio. Y es cuando se le ocurre a Moreno Valle hacer algo más. Primero se llamaba, porque además lo habían nombrado primero en inglés, International Baroque Museum. ¿Sí? Era el BIM, no el MIP. Ujú. Y no se le ocurre qué hacer en un principio con ese asunto. Pero empezó por el pleito con el Naine. ¿Por qué no lo regresó? Quitarle el Ujú. predio. Exacto, ¿por qué no lo regresó? No lo hizo. Al fideicomiso. Ujú. Ya para entonces la pérdida social para los poblanos era terrible de la inventada reserva y todo ese asunto. Pero cuando se le ocurre el Museo Internacional del Barroco, María Fernanda le dice que eso es una tontería, que la ciudad es barroca, ¿para qué necesitan más? ¿Por qué no Y le entonces meten fue dinero a cuando la ciudad? Maldonado dijo, no, es que vamos a hacer talleres para restauración de obra de arte del periodo barroco.
Y yo me puse a platicar con él, que por cierto, vimos acá juntos, se tomó no sé cuántas botellas ese día. Agarramos una parranda que no veas. La última que agarré con él. Interesante, porque está grabando. Y entonces le digo, oye Luis, pero ¿cómo es posible esto? No, es que vamos a hacerlo. ¿Tú crees que los italianos te van a mandar su obra a restaurar? Los alemanes te van a mandar la obra de allá para acá, para que la restaures. Era una estupidez. Siempre fue una Era una estupidez. estupidez. Como era una estupidez, le pidieron a alguien que justificara la estupidez. ¿Y se llamó? El embajador Jorge Que era Lozoya funcionario de la Lozoya. Universidad de las Américas. Inventó una cosa y espantosa. El embajador. El embajador El embajador. inventó el neobarroco, Al- dijo que Ujú, existía un exacto. movimiento neobarroco, que Puebla era Ujú. el epicentro de este asunto. De hecho, uno de los salones del Museo Internacional del Barroco se llama así porque ahí fueron las sesiones internacionales para poder demostrar que existía un movimiento Neobarroco. neobarroco, y Ujú. que Puebla estaba destinado a ser el punto de partida de este asunto. Ujú. O sea, a la megalomanía de Rafael, Se unió la del otro. sí, y fue una O cosa sea, de locos. la cultura ha estado por tener un sello de Sí, dirigentes últimamente, hermano, de megalómanos. locos, sí, de locos, y de locos algunos irresponsables, porque yo puedo suponer que a ti te van a nombrar secretario de lo que tú quieras. No hay un A mí poco que de me den un cordura, papelito que diga sí puede y firmado por el gobernador. Ya, no hay cordura con eso. para decir no puedo, no sé, no hago. Pero hoy las cosas están mejor o están peor. No, peor. Hoy están peor. Sí, claro, ¿Por qué? claro. Si hoy vivimos la cuarta transformación, estamos en el segundo piso. No, no hay que culpar tampoco a Andrés Manuel. No es posible, no le cabe todo en la bolsilla, en el bolso, Ujú. como no le cabe todo a Claudia. ¿Por Lo qué que hace- estamos hoy peor? Las personas que actualmente no están en cultura no solamente son inexpertas, no Bueno, son tienen, una gente muy joven. Y yo he oído Incluso la primera comentarios secretaria buenos, ni siquiera tenía terminada la carrera. ni siquiera tenía edad para ser secretaria. Sí, claro. Por eso quedó como encargada de despacho. Así Y es. luego la quitan y ponen a la hermana. que tampoco sabía nada. Ujú. Bueno, sigue sin Oye, saber. yo Ujú. tengo relación con dos o tres personas que hacen alguna pues, gestión y les he preguntado el plan de saber realmente si lo hacen bien o lo hacen mal. Y las tres personas se han expresado de que la secretaria es muy amable, muy atenta, intenta resolver todo, no sabe, pero le echa ganas para resolver las propuestas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Eso sería el papel de un secretario? ¿Ustedes se ¿Gestionar? acuerdan lo que dijo Carlos Salinas de Gortari cuando decidió que iba a ser Ernesto Zedillo No se el hagan bolas. candidato? ¿No? Mm. Cuando iba a ser el candidato. Después de que mataron a Colosio, que no había a quién agarrar, Ujú. el único que había renunciado secretario había sido Zedillo. Para irse a coordinar la Era el campaña. único que tenía entonces Que cumplía los que requisitos. cumplía los requisitos. Y lo pusieron. Ujú. Porque los políticos estaban tratando de quedarse Que con el querían que pastel. fuera, Bien. Cuando le preguntaron a Salinas y le dijeron que cómo era posible que se eligiera a Zedillo, que no tenía ninguna experiencia política, dijo, no, no tiene experiencia, pero aprende muy rápido. Eso fue lo que dijo. Es exactamente el mismo argumento que se tiene hoy. No, está joven, pero tiene mucho interés en saber. ¿Y por qué tenemos que pagar los poblanos actualmente Esa curva de la curva de aprendizaje. aprendizaje de Oye, alguien que tiene muchas ganas? ¿Por qué no mejor le pagamos una maestría? Fíjate, cuando Bartlett elige al gabinete y entre ellos al secretario de Cultura, el maestro Azar. Efraín Castro. No, No, ¿quién fue? Héctor Azar, sí, claro. Héctor Azar, claro. Yo me acuerdo en las reuniones que llevaba Chucho Hernández, sacaban los currículums, todos llevaban las propuestas que les habían pedido para ver, analizar en una especie de focus group los nombres. A ver, ¿cuáles son los talentos de Puebla para ser el secretario de Desarrollo Económico, de Desarrollo Urbano, de Culturas? Así era, ¿eh? Ujú. Y empezaban a pasar y estos no, los criticaban, los deshacían, otros los O avalaban. sea, algunos no y pasaban la prueba del ácido, ahí se algunos no quedaban. pasaban la prueba. El único que pasó todas las pruebas fue Héctor Azar. Héctor Azar, una gente muy querida por la Un comunidad dramaturgo. cultural, Claro. pero no buen funcionario. Entonces, yo lo entrevisté un par de veces. La segunda vez, lloró en el estudio, don Héctor, por las preguntas que le hacía yo. Empezamos a hablar de la comunidad libanesa, de cómo llegaron los libaneses, de por qué la poesía del Líbano está presente en Puebla, en muchos otros.
las obras de teatro, se puso a llorar, man. Era verdaderamente un hombre hipersensible para el drama, Sí. para todo esto. Me lo agradeció mucho. Nos llevamos mucho hasta que terminó el gobierno, se fue a México, o se fue a Atlisco, ¿no? Se regresó a Atlisco, se ¿no? fue a Atlixco, ya se murió y todo esto. Pero este hombre sí tenía el apoyo de la comunidad cultural A eso voy. poblana. Y no he Exactamente. vuelto a encontrar otro que tenga Exactamente. el apoyo de todos. Decir, ese es el bueno. Aunque Exactamente. no sea un buen funcionario en la Mira, parte de la burocracia, ¿no? Ujú. hace 2 artículos yo mencioné que Saúl Juárez es el mejor secretario Saúl de Cultura que Juárez, hemos tenido Saúl en los Juárez, últimos 15 años. fíjate que sí, Saúl Porque Juárez, Saúl Juárez era un hombre de la cultura hace 30 años. sí, pero además un hombre muy ordenado de acá arriba. Tenía todo y sabía todo. Yo estaba, la última gran exposición que hizo José Luis Cobas la hizo en Puebla. A los 5 años de muerto le dije al secretario de Cultura, Sergio, le dije, haz este asunto porque fue la última gran exposición y Saúl la concretó en 5 minutos. Yo estaba en su oficina con Saúl Juárez. Levantó el teléfono y le dijo a su secretaria, comunícame por favor con José Luis. Y le dijo a José Luis, te voy a hacer una gran ¿Vive exposición. Saúl? Sí, sí, Fíjate sí. que sería bueno invitarlo, ¿eh? Te voy a hacer una gran exposición, tráete esto y esto y esto otro. Y José Luis, con todo lo que era tremendo. el José Y la Luis, mujer. Un divo, dijo, un divo. sí, Mira, ahí tienes que trajo, hablarte con todavía estaba la galería antes de que le hicieran el CIS, Ujú. la galería, y fue una exposición impresionante y Saúl Juárez la hizo en 5 minutos. Oye, eso también fue un retroceso. En Haber s- desaparecido la galería, No, fue una eso fue un estupidez, retroceso. una estupidez Sí, enorme. sí. Y ese Deber tipo de haber funcionarios son ahora los que se necesitan. pasaportes y O sea, tal. conocer a los actores Claro, culturales, o sea, tener a- los vínculos, las tener los relaciones. vínculos para traer. Miren, les voy a poner un ejemplo de lo Sí, que porque yo ahorita creo. nos traen las exposiciones de fibra de vidrio de Egipto y las instalaciones de Dalí, todo el mundo está así. Digo, ¿hay un Dalí? Quiero verlo. Yo sé que hay un Dalí en Puebla, en la recámara de un amigo mío lo tenía. No sé si lo habrán vendido ya, pero pues es una tomadora de pelo. O sea, ¿por qué creo por qué creo? A ver, Platica poblano mientras yo te gano. ¿por qué aseguro que está peor la situación cultural? Porque no hay un lineamiento y un proyecto, ni un hacia dónde vamos. Cuando yo trabajaba en la Secretaría de Cultura, eh, Eloy, encarcelado, Mario Marino, ¿quién? no, Javier López Zavala. Zavala era diputado, Javier N. Javier N. N. Así Y se un dice, día, ¿no? en una plática, porque yo acababa de asesorar a todos los diputados porque estábamos en el pleito de que le iban a dar a Puebla la categoría de ser cuna de la revolución. Entonces me habían mandado llamar de gobernación para que los asesorara. En 2010, más o menos. Sí, me habían mandado Cuando el llamar centenario. Meneses y todo eso, y entonces asesorar a los diputados para que pelearan porque Chihuahua estaba queriendo también ganar. Entonces López Zavala me preguntó un día, ¿qué podemos hacer por la cultura? Y dije, mire, sí, diputado, ¿en qué lugar está Puebla en el ranking nacional? Le dije, vamos a suponer que está en el 8º lugar. Hay que saber, el que está en el 7º, ¿qué está haciendo para nosotros poderlo hacer y subir? Mientras no lo sepamos, no va a haber modo. Me dijo, me parece muy inteligente, pero nunca hicieron nada. Actualmente, Puebla está en una oportunidad impresionante para ser el gran escaparate cultural del país. Con los 500 años de la Del ciudad de país. Puebla. Pero no ¿O solamente cuál es cultural, cuál es la sino función? económico, Pero es la político, ciudad. político y todo. Ujú. Bueno, no entiendo, ¿Te refieres a la fundación de Sí. Puebla? no entiendo por qué ni la sociedad privada, ni los empresarios, ni la cultura, ni el gobierno no han estructurado un proyecto para ello. Además de eso, en 1531 también se dieron la aparición de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto. Bien, van a Los cumplir 500 500 años de la ese mismo aparición. año. Sí. Y la El iglesia- año de la fundación de el Puebla. año de la Se fundación cumplen de 500 años de la 500 aparición de la años de la Virgen. aparición de la Eso Virgen. ya lo está trabajando un amigo mío Bien. en México. ¿Por qué la iglesia tiene 10 años organizando el Sí, asunto? y Porque el ellos Vaticano tiene esperan apostado la ellos visita del esperan- Papa y todo. 100 millones de visitantes Sí, entre finales del 30, el Sí. 31 y principios del 32. sí. Bien. Si va a haber 100 millones de visitantes ahí, ¿por qué Puebla no está haciendo nada para traerse la mitad? Porque estamos promoviendo el turismo interno. El que vayan a la Sierra Norte está bien que vayan, no, Que vayan a los pueblos mágicos. Bien.
¿Por qué no está Que de mágicos tienen la M, ¿eh? ADO, Estrella Rosa, No, Estrella pero esos son Roja? negocios. No, Por eso. no te metes con ¿Por los qué no están intereses. estructurado un proyecto con los empresarios, Pero ¿cuáles? restauranteros y hoteleros ¿Quiénes? para decir, Pero hay que ¿quiénes? traernos a los que van a la Guadalupana a decir, aquí está el Señor de las Maravillas y está esto y está lo otro? Y, ¿Por qué y no se están? cumplen Aprovechando un los turismo 500 años de religioso. la ciudad. ¿Por Y qué se no cumplen están los ahí? 500 años de la fundación de Sí. la ciudad. Bueno, pero, a ¿Por qué ver, Puebla ¿a no quién le está? encargan eso? Pues A no eso hay ni voy, siquiera un a eso comité, ¿o voy, sí? a eso voy. ¿Eh? No hay ni siquiera un Hay comité. varios comités. Pero Hay varios comités que no salen a la luz pública, hay unos por abajo de la mesa, otros a Yo un nomás ladito. conozco uno. No, sí, Yo nomás conozco yo te uno podría y contar. están, creo, por lo que conozco de ellos, en una situación demasiado acotada. ¿es el comité que se creó en la cuestión de Eduardo Rivera? ¿O cuál? Sí. Ese es uno de ellos. Ujú. Por lo menos el oficial. Ese es uno de ellos. Ujú. Ese es Pero, uno de ellos. o sea, Pero, ¿por qué a ver, nadie está coordinando? dime si no esto tendría que contar con el respaldo del Consejo de la Crónica. ¿Dónde están los cronistas? Para Bueno, empezar, de don Pedro la Bacay, ¿quién ley, sabe? no, espérame, la ley Sí, quién sabe. del cronista de la ciudad no se ha reformado. El cronista sigue siendo, hasta que se muera, Efraín Castro Morales, designado por el presidente municipal Carlos J. Arruti. Sigue siendo él. Rafael Cañedo, cuando toma posesión, que no se llevaba con Efraín, y Efraín no se llevaba tampoco con el otro, eran enemigos de alguna manera, dice, vamos a hacer el Consejo de la Crónica, y ahí entra Pedro Ángel, y reforman, hacen un decreto para que haya el Consejo de Cronistas, que ahora ya lo ampliaron, ya es estatal, y resulta que ahora los cronistas son designados por la afiliación política de quien es presidente municipal. Eduardo Rivera designó a este Espina Espera, un Redich, Juan Carlos. ajá, Ujú, y a Aida de Loya, ujú, ágrafos. ujú. Para ser cronista tienes que escribir, ¿no? ¿Y no es un espanto? Espérame, pues es el punto de partida. O sea, no es un A ver, ¿qué espanto que... escribes de eso? No es un espanto que a 5 años y medio no sean capaces de ponerse de acuerdo en un negocio cultural, Que puede político, dejarle a todos los económico. poblanos. No, ¿Eh? mira, yo nada más pido que el logotipo de los 500 años que mandé a hacer con unos amigos para una serie de cosas sea el oficial y me permitan a mí imprimir las camisetas. Ujú. Va. No tiene ni siquiera el sentido comercial No del hay ni la actual convocatoria gobierno. a los diseñadores, a las No. universidades, a los creadores, A decir, porque además los ¿a 500 dónde años van a vamos a ir? estar para la generación alfa, Sí. y la generación alfa ya no es lo que somos nosotros. ¿Dónde carambas está todo ese asunto? Un día me puse a reflexionar, ¿por qué el actual gobernador no ha levantado la mano y decir, yo voy a enarbolar todo ese asunto? Y creo que le pasa al actual gobernador lo mismo que le pasaba a don Porfirio. Don Porfirio no permitió jamás que Madero fuera el presidente porque le hubiera tocado los 100 años de la independencia a Madero. Y él ya tenía 10 años acomodando el asunto y no iba a permitir que Madero se llevara todas. Bueno, el actual gobernador no le va a tocar ser el que dé el banderazo porque es el siguiente, es el 16 de abril, pero si van a dejar al siguiente gobierno, ¿qué va a hacer el candidato, el gobernador electo 3 meses antes de que tome posesión para conmemorar 500 años de Puebla? Necesita hacerlo este. Este necesita hacerlo, dejarlo para los poblanos todo el Es que eso no asunto. lo puedes improvisar Pues no. que tome posesión en Exacto. Sí, sí, diciembre sí, y la sí, un fiesta. festejo de, digamos, por 500 años no se hacen meses, claro. ¿Por qué no jala Tlaxcala a la Feria Internacional y hace a la Feria de Puebla aquí y empieza a jalar a Tlaxcala, a Hidalgo, a Veracruz y todo, y empiezas a hacer una chorcha grande para que Puebla se convierta en el liderazgo cultural que va a tener dentro de 6 años? ¿Por qué no lo han hecho? Y ya no hablo de lo comercial. O sea, ¿qué pueden vender de lo comercial con el logotipo 500, quinto centenario? Nada más de lo comercial. Ya que no le interesa la situación cultural, pues por lo menos que se vaya por el negocio, ¿no? No lo puedo creer. Yo creo que eso sí les va a interesar. Les O sea, estás dando muchas ideas. O sea, 500 Bueno, años. podríamos hacer algunas películas, algunos documentales. 500 ¿no? años. Y el quinto centenario con Chonita. 500 años se dice fácil, ¿eh? Pero 500 años significa. Ustedes han sido protagónicos de todas las partes importantes históricas de este país
Y en muchas de ellas han sido los protagonistas principales. Más de una ocasión yo he dicho que buena parte de la historia nacional es historia poblana. Y no lo asumen como liderazgo cultural de esta naturaleza. Y tuvieron un liderazgo comercial muy importante y lo tienen muy diluido entre chinos y coreanos y no sé cuántos más. Lo han perdido esa situación. Bueno, pero es que Puebla fue la fusión de todo eso. ¿Sí? ¿Y por Los qué no lo han chinos, de retomado? los españoles, de los... ¿Por qué no han retomado ese liderazgo? Yo preguntaba la vez anterior, ¿qué esperan para atraer a todos los jóvenes del mundo con cualquier pretexto? Con cualquier pretexto a una gran concentración nacional hacia los 500 años. Con cualquier pretexto, ¿por qué no inventan un paseo citadino? ¿Por qué no inventan un parque? ¿Por qué no le cambian el nombre? Aunque ya va a ser nuestro, al Museo Internacional del Barroco y lo convierten en el Museo del Quinto Centenario. Una de las cosas que yo pregunté un día, les dije, ¿por qué no se ha dado el gobierno la tarea ¿Por qué no de hay un museo de rescatar, la ciudad? no hay, ¿No hay un museo de la ciudad? de rescatar todos los documentos fundacionales de los 217 municipios de este estado y haciendo una Porque ya copia. habrá 218 con San Francisco 218. Xochimehuacán. Oye, de Estos veras, documentos fundacionales y están en una reserva en el Museo Internacional del Barroco próximamente del quinto centenario, ¿sí? Están para que todo mundo los pueda consultar los documentos fundacionales de los 217 municipios de Puebla. ¿Por qué no hay ese trabajo? ¿Por qué no existe? A ver, espérame. ¿Me estás preguntando o es una Está pregunta al cuestionando aire? Estoy públicamente. cuestionando. Yo te lo juro que en la junta de lunes les dije lo mismo, pero no me hacen caso. O sea, ¿por qué No, no no, no. existe un liderazgo fuerte entre los hombres de presencia, como ustedes, y decir, No, nosotros no. ¿por qué no Ya nos vamos, juntamos somos de salida. con ya. fulano, con mengano, con perengano y hacemos algo real, lo que sea? O sea, una meta, podría decir, una meta del quinto centenario sería que nos quedáramos sin analfabetas. El Estado no debe tener un solo Pero analfabeta. eso tiene que empezar por los políticos. Por eso. O sea, que no sean analfabetas los políticos. Y como eso, todo lo demás, son 12 pueblos mágicos, bien. ¿Por qué 12 pueblos mágicos no están encabalgados de alguna manera? No existe ningún recorrido que diga, Porque no hay una razón de ser de pueblo mágico más que la declaratoria de la Secretaría de Turismo y la gestión ¿Y del la gobierno gestión? del Estado y del ayuntamiento favorecido para tener una partida de beneficio económico destinada a Sí, porque calear las banquetas. esa partida que existía arreglar- desapareció. No, Con, pues con- eso, o con sea, eso de López ser Obrador, la esa partida para los pueblos categoría mágicos desapareció. de pueblo mágico debía contemplar la idiosincrasia, la cultura vernácula, la comida, Ujú. la manera de vestir, el uso de las costumbres y de Ujú. la ropa y de lo que se produce en la zona. Vete a ver Cuetzalan, como está ahorita, y es un desmadre. Zacatlán, no se diga. Chinagua parece que medio se conserva. Atlisco, pues ya es un problema. Bien. ¿Tú La crees, declaratoria de pueblo mágico es un problema. ¿Tú crees honestamente que las personas que están actualmente en la cultura No tienen tienen de- idea. No tienen de idea. esto? No, no tienen idea. Si no tienen idea de esto, ¿para qué están? O sea, para resolver una situación cotidiana. Entonces, ¿para qué tienen a los directores de museos y a los directores de área? Si la directora de museos tiene que salir a decir por tercera ocasión que le entregaron una mugrero porque no les dieron mantenimiento, ¿qué van a hacer con el Museo Internacional del Barroco cuando ya se acabe la comercializadora que le dé el mantenimiento con el dinero que le pagamos? ¿De dónde va a salir el dinero para pintarlo? Bueno, pero eso es, que son láminas de acero, ¿no? No sé. ¿Y qué? Hay que pintarlas. No, No, sí, hay que darle claro. mantenimiento No, con vinagre ya blanco. se pintó 2 veces. Ah, no, pues es una estupidez. 2 veces han pintado el exterior. Es una estupidez. Y si mi casa se lleva 2 cubetas y media, pues no quiero saber cómo se lleva todo eso. Pero además, tragan las lagunitas esas 2 veces a la semana para que no se pudran. Existen aproximadamente como unos 150 custodios entre custodios y limpiadores. ¿Qué les van a hacer ahora que se acabe? Que ya sea nuestro y se desaparezca Lo que la pasó comercial. en Los el van a correr. Museo Nacional Pues sí, los van a y en los demás correr. museos, pues no hay vigilancia, no, Los van a no hay- correr. ¿Y qué va a pasar entonces con el museo? La directora dijo, ese es el único museo que tiene mantenimiento. Pues sí, Yo porque creo se que pagaba si de el ahí. Popu hace ¿De ahí de inversión dónde? fuerte a finales de año, ¿De lo dónde va a podemos salir? usar como albergue. Entonces yo creo... Como honestamente, albergue. Museo. ¿Qué van a hacer con eso? O sea,
¿A dónde carambas van a llevar al hoy Museo Internacional del Barroco sin todo el trabajo que Sin lleva? acervo. Primer punto de un museo. Y sin acervo. presupuesto. Claro. Sí, pero el Ujú. primer punto es el acervo. ¿Cuál, Sí, sí, cuál es sí. el acervo ¿Qué del van a hacer? Museo de la Revolución Mexicana? Lo pueden ¿Cuál es transformar el en otra cosa, acervo ¿no? Entonces, de la casa pero de siempre Alfeñique? O sea, se va a tienen tener que acervo. seguir limpiando, se va a tener que seguir No, utilizando pedirle agua. prestado al arzobispo. Préstame el retablo de la no sé qué, el ¿Ves? cuadro de la no sé O sea, ¿qué cuál. van a hacer? Pero además, Eso. y después de qué van a hacer, viene el quién lo va a hacer. ¿Alguna de las Pacheco? Josefina Farfán, que vino a conocer los museos cuando la nombraron directora de museos. Ella iba para otro cargo, ¿no? Ella era la que llevaba todas las cosas medio artísticas y culturales En la campaña, en la campaña. No, en el Senado. Ella Ah. era, cuando Alejandro le dio Pero en la campaña estuvo sí, muy cuando le dio por muy dar el metida, vino reconocimiento a varias todo el veces mundo acá. para que Ujú. lo vieran, Sí, Josefina Farfán era la que sí, arreglaba sí, esas sí, cosas. sí, sí, sí. Bien, pero no conocía los museos. Estaba Y, peor que la y Carolina que mandaron el del IMBAL. sobrino de Aurelio Leonor. A Miguel lo conozco desde hace años. A Él, Miguel Ángel Pérez él, Leonor lo conozco desde hace también años. andaba Y me ahí. cae muy bien Miguel Ángel, pero también está muy limitado en ese tipo de cosas. Sí. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a llevar el liderazgo cultural de Puebla hacia los 500 años? Pero además, vamos a suponer que exista alguien que diga así, ¿cuáles van a ser los parámetros que se van a cumplir? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener para los 500 años, sí, un festival internacional de Puebla. Vamos a traer entonces, como se lleva al Festival Internacional Cervantino, porque vamos a cumplir Pero eso 500 lleva años. décadas. ¿Vamos a hacerlo? O sea, vamos a inaugurar un nuevo parque, el parque, y le vamos a pedir a todas las ciudades patrimonio del mundo que nos regalen un Sí, ladrillo. sí, una donación de alguna escultura. Un ladrillo de piedra Ujú. de su lugar que Ujú. diga, esta es la ciudad patrimonio de tal lado, y con ustedes vamos a hacer un O muro hermanar a enorme. las ciudades que se llaman Puebla en España, que son como 20 y pico, ¿Ves? y Vamos a traer hacer a eso. Morante de la Puebla. Sí, Ah, vamos a convocar a todas las partes que son memoria del mundo para que traigan algo y hagan una gran exposición, porque la porque biblioteca la Palafoxión es es memoria biblioteca del del mundo. mundo. Eso vamos a hacer. ¿Quién lo va a hacer? Nadie está preocupado Según por ese tipo. tu conocimiento, ¿quién debía hacerlo? ¿O quién debía ser designado para hacerlo? Debería existir un comité Pero, oficial, ¿quién un comité sea? oficial Que sea apoyado por Rodolfo, el que sea gobierno quién, el que se haga y cargo de en eso. el que estuviera la iniciativa privada porque va a Que tener no prebendas sirve de este para asunto. nada, pero bueno. ¿Sí? Iniciativa privada va a tener ganancias de esta naturaleza y deberían estar pensando muy claramente qué sí van a hacer y qué no van a hacer. O sea, hay cosas que no se pueden ¿Pero ves hacer. alguna figura? No, pero No. una persona, un Sí, nombre de alguien. digamos, que algún digas, promotor. ¿Quién sería el líder de este proyecto? Este va a ser el encargado de organizar esto hasta el 2031. Eres el responsable. ¿No? No creo. Si aquí estás tú. No ves a nadie. Yo. Estaría bien, ¿no? Es que les iba a cobrar en dólares. Pues Patricio Francia, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Me Muchas quedé gracias por su pensando invitación. ahorita en algo, pero no sé si. Pero. Pues ya con eso cerramos, a ver. No, es que